vamos a saludar. Y como siempre le agradecemos la cordialidad que tiene con RCR al doctor Javier Zúñiga. Él es consultor económico, gerente general de Asfinsa S.A. y un prestigiado analista en temas económicos. Qué gusto saludarlo, mi estimado doctor. Siempre es un gusto conversar con usted. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días. Para mí, como te lo he repetido en infinidad de oportunidades, es un honor de estar contigo. Acaba usted de presentar la evolución y perspectiva de la economía latinoamericana en octubre, ¿no? Y ahí detalla, ¿no?, que el contexto económico mundial y local presentan una notable incertidumbre que afecta a la economía latinoamericana y también a la peruana. ¿Cuál es esta afectación, por favor? El Perú está creciendo a un nivel, creo yo, al final del año de 3.3. Si no existiría la incertidumbre internacional, yo creería que deberíamos de estar en 4,5. Y si no existiría, no, el tema de inseguridad, extorsiones, delincuencias, no, y la incertidumbre política en donde el Ejecutivo no camina de la mano con el Legislativo, podríamos estar creciendo en una cifra entre 6 y 6,5%. Dicho de otra manera, la incertidumbre local pega más fuerte que la incertidumbre internacional. Ahora, ¿este crecimiento puede tener alguna variable a fin de año, doctor Zúñiga? Me da la impresión que sí, porque el mes de septiembre ha sido 3.9 y si es que nos conducimos en esos resultados, tal vez pudiéramos terminar en 3.5 o 3.6. Pero te lo he dicho en infinidad de oportunidades, José, el Perú, con los recursos que tiene, si es que no hubiera incertidumbre política, podríamos crecer siempre entre 5,5 y 6%. Y la razón es muy clara: los precios de los minerales están muy elevados a razón de la fabricación de los automóviles eléctricos. No, el oro se ha ido al cielo por la incertidumbre política internacional provocada por Trump en la guerra comercial que no termina, la guerra de Ucrania con Rusia que no termina, no, en la guerra de Gaza con Israel y con Irán que tampoco termina, determinan que la incertidumbre internacional afecte a la economía mundial o global y también a la economía peruana. Pero visto de esa manera, ¿golpea más a otros países que al Perú, doctor? Evidentemente porque otros países no tienen los ratios macroeconómicos sólidos, robustos, como los tiene el caso de Perú. Por ejemplo, el tema del tipo de cambio, los demás países lógicamente deprecian su moneda y en el caso peruano se viene apreciando la moneda. ¿Por qué se aprecia la moneda? Porque caen muchos recursos como resultado de las exportaciones que creería yo este año terminarán en alrededor de unos 80,000 millones de dólares, ¿no? Adicionalmente, las tasas de interés pasivas siguen siendo elevadas a pesar de tener una tasa de referencia de 4,25. Uno puede encontrar tasas de pasivas de 5,5, 6% en el mercado local y eso determina que los capitales golondrinos vengan a Perú a colocar sus recursos en un determinado tiempo y hace que nos inundemos de dólares y al inundarnos de dólar, lógicamente, seguirá apreciándose el sol y demostrará robustez, solidez frente al dólar y lógicamente se convierte en una de las monedas más exquisitas para América Latina. Ya que tocó el dólar, doctor Zúñiga, ¿a cuánto más o menos puede presentarse el tipo de cambio del dólar a fin de año? Yo creería que estará alrededor de un 3,45. No hace mucho, la semana pasada, el Banco Central intervino, compró 110 millones de dólares. No lo hacía sino hasta después de 5 años, ¿no? Porque lógicamente cuando el dólar está muy bajo, el Banco Central compra dólares para aumentar su volumen de reservas. Pero de todas maneras, yo creo que el dólar podría continuar a la baja porque la tasa de referencia de los Estados Unidos ha bajado y al bajar la tasa de referencia de los Estados Unidos, las tasas pasivas en los Estados Unidos serán más bajas, ofrecerán tasas de 0,5, 0,75 en dólares
y eso determinará que vengan esos capitales golondrinos al Perú. Ahora, el otro tema que usted también toca en esta evolución y perspectiva de la economía latinoamericana y que salta a la vista es que tenemos una inflación de 1.8 o se proyecta una inflación de 1.8, lo que nos convierte como uno de los países con una de las inflaciones más bajas en el mundo. ¿A qué obedece esto, doctor? Bueno, eso es fundamental el manejo del Banco Central de Reserva liderado por el señor Velarde, que determina lógicamente una administración fina, seria, ¿no? Que determina retirar la masa monetaria del sistema y hace pues que la inflación sea muy baja. Los niveles de inflación hasta el momento, y digo hasta el momento porque se ha medido hasta el mes de octubre, es 1.8. Yo creería que podría terminar entre 1.8, 1.9, menor que 2%, y esa es una tasa de inflación internacional, como tú bien dices, una de las más bajas del mundo. Si tuviéramos que Y compararla la con países de la inflación, región, y la inflación lo que significa es pues muchísima tranquilidad, es el peor impuesto para los pobres y esa tranquilidad pues nos lleva a que el Perú se convierta en un país expectante para las futuras inversiones. ahora, si tuviéramos que comparar con la inflación que van a registrar otros países, ¿cómo están en América Latina, en Sudamérica sustancialmente otros países respecto a inflación? ¿Cómo van a cerrar? En el caso de Argentina, con un notable esfuerzo de que vienen desde 150%, cerrarán en alrededor de un 14%. El caso de México, una inflación de 3,5%. El caso de Brasil, una inflación de alrededor de 4,5%. El caso de Colombia, una inflación de 3,5%. El caso de Bolivia, una inflación de 5%. No cuento Ecuador porque tiene el dólar y Panamá tampoco, pero la inflación peruana muestra un resultado muy, muy bajo, ¿no? Que ya quisieran los países desarrollados tener ese resultado. Es por eso que tanto Bolivia como Argentina vienen pidiendo de que exportemos al señor Velarde, ¿no? A esos países para que pueda corregir el tema inflacionario y tipo de cambio. Ahora, un problema que tenemos es el tema del déficit fiscal. ¿Cómo vamos a enfrentarlo? Porque distintos observadores, economistas, dicen ese es uno de los principales problemas que tenemos, doctor Zúñiga. Sin lugar a dudas es el principal inconveniente. El Consejo Fiscal está presidido por un reputado economista que es el ex ministro de Economía Segura, ¿no? Y que sigue paso a paso el desenvolvimiento del déficit fiscal. Yo soy un amante de que no debería de haber déficit fiscal, que debería de ser cero, que deberíamos de ser conscientes con el gasto, ¿no? El Congreso no tiene la menor idea de lo que es el gasto, le enchufa al Ejecutivo cualquier cantidad de gasto cuando ellos no deberían de meterse en el tema del gasto. Y el asunto es que una empresa, una casa con déficit no resiste. Un país para resistir y tiene déficit como el autorizado en el Perú de 2.2, tiene que salir al mercado internacional a vender bonos o vender deuda, y eso significa endeudar a nuestros hijos y a nuestros nietos. El peor error, no, que se puede cometer en la economía es tener déficit fiscal. En una casa, si uno tiene déficit fiscal, quiebra; en una empresa, quiebra. Por lo tanto, el esfuerzo del próximo gobierno debería ser cero, cero, no tener ningún tipo de déficit fiscal, gastar lo que tienes en ingresos y ningún sol más. Pero el Congreso está totalmente desmedido, desvirtuado, no entiende su labor y lo que hace es clavar gasto, 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 y eso determina pues que el déficit fiscal suba. Los niveles actuales son de 2,8. La ministra de Economía ha sacado un plan de austeridad para tratar de llegar a niveles de 2,2. Pero yo soy un amante de que el déficit debería de ser cero. Y la labor de
el ex ministro de Economía Segura como presidente del Consejo Fiscal me parece realmente fantástico. Estamos dialogando con el doctor Javier Zúñiga, consultor económico, gerente general de Asfinsa. Usted señalaba hace unos instantes que no hay una sintonía entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y hay un tema que va a gravitar en lo económico y en lo social. Se lo pregunto en el plano económico. Ayer se ha aprobado, doctor Zúñiga, un dictamen en la Comisión de Energía y Minas que amplía el Registro Integral de Formalización Minera REINFO por 2 años. Incluso tiene otros agregados, uno de ellos que excluye a los que más de 50.000 mineros informales ilegales que no cumplieron con el proceso de formalización. ¿Qué efectos puede tener en nuestra economía si el Congreso en los próximos días ya aprueba esta norma? Es un tema que vamos a encontrar enormes pareceres y enormes opiniones o diferentes opiniones entre los diferentes economistas. Para mí es un tema claro, concreto y preciso. Son entre 12.000 y 13.000 millones de dólares que se exportan de oro a Ecuador y Bolivia y se convierten como exportaciones de Ecuador y Bolivia. Yo creo que el REINFO debe ser la oportunidad de ordenar a todo el sector, ¿no?, de pequeño minero o minero informal o minero artesanal para que se conduzcan dentro de los cánones de la exigencia ambiental. Pero tienen que ser totalmente reglamentados, totalmente seguido por el Ministerio de Energía y Minas, para que de esa manera el grado de cumplimiento sea completo. Si no se puede utilizar determinados químicos en el río, no se utilizan. Entonces tiene que haber una formalización completa, seria y profunda, porque esos 12.000 o 13.000 millones de dólares que salen por Ecuador y Bolivia los requerimos para el desarrollo de la economía peruana. Por lo tanto, no discrepo con la ampliación, con lo que discrepo es con la agudicidad que debería y precisión que debería de tener este dispositivo para que quienes se conviertan en formales lo hagan con todos los criterios de exigencia internacional. El otro tema que también es una preocupación, acaba de nombrarse un nuevo directorio de Petroperú. ¿Cuál cree usted que debe ser ya la línea, la orientación que debe tener Petroperú? Que también tiene una fuerte carga, una carga pesada, digamos. Mira, José, en ese tema yo tengo una visión muy particular y yo creo que es una empresa que debe de entrar en un proceso de liquidación. Todos sus activos deberían de servir para salir de los trabajadores en un programa de liquidación vía Indecopi y luego venderla hasta, por decir un ejemplo, al estilo de Movistar en $1, pero que alguien se encargue del tema. No puede ser que se inviertan 6.000, 7.000, 8.000 millones de dólares en un tema, ¿no?, que está de salida a nivel mundial. Como tú sabes perfectamente, los países desarrollados ya caminan hacia automóviles eléctricos y no automóviles de combustible o de petróleo. Por lo tanto, estamos metiéndonos en un tema que está saliendo el mundo en general. Por lo tanto, yo por $1 le daría a alguien que lo administre y me exento de todas las deudas posibles. Le doy por $1, pero tú te encargas de todos los pasivos. Y en la parte de los trabajadores, vendo las propiedades, el club, el edificio, las propiedades que tienen en diferentes partes del país, para de esa manera pagarle a los trabajadores su salida. Pero yo creo que lamentablemente no es una empresa que pueda el Estado tenerla. Reestructurarla me parece una ilusión. Colocar un directorio en este momento
también. Creo yo que debería darse el paso definitivo para salir de ella. Ahora, nuevamente se habla de un salvataje Petroperú. ¿Qué efectos puede tener esto, doctor? Ya usted tiene una visión sobre el tema, pero si el gobierno nuevamente insiste en este tema, ¿hacia dónde vamos? El problema es que se incrementa el déficit fiscal. El año pasado fue un salvataje de 2.400 millones de dólares. Entonces, cualquier salvataje, cualquier reestructuración va a significar el aval del gobierno y va a significar que el déficit fiscal que está en 2.2 se vaya a 3, a 4, a 5. Yo creo que es un tema imposible. No puede el país no agudizar su déficit fiscal por una sola compañía. Yo creo que ha llegado el momento de entregársela a los que saben. Y el Estado no sabe, no conoce el tema. Hay que entregársela a los que saben, a los especialistas. Ya encontraremos en el mundo alguien que tome la decisión de llevar las riendas de Petroperú, ¿no? Pero llevarse con él todos sus pasivos y nosotros quedarnos con la liquidación de todos los trabajadores, pero desaparecer la empresa. Eso es, en realidad, desde tu punto de vista, la salida. Yo le agradezco, doctor Javier Zúñiga, la generosidad que siempre suele tener con RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a seguir conversando sobre temas de economía antes del cierre de fin de año, naturalmente, que siempre hay las expectativas para saber cuánto crecemos, cuánto es nuestra inflación y cómo nos proyectamos hacia el año 2026, ¿no? Que además es un año crucial porque es un proceso electoral. Yo le agradezco, doctor Zúñiga, siempre la generosidad con RCR. No, al contrario, José, para mí siempre es un honor y no estar contigo y creo que seguiremos conversando como siempre. Te envío un fuertísimo abrazo. Saludos.